Ahora vamos a lo que ya vimos la técnica, ahora vamos a la interpretación, ¿sí? Y aquí vamos a ver dos cosas. Primero, disfunción alveolo-capilar y después vemos equilibrio ácido-base. Eso también bueno, ya lo explicamos, pero vamos a ver ya con la fórmula. Lo primero que tenemos que ver, después que hemos visto que el pH es el que manda, ¿sí? Y ya nos ubicamos en que si el paciente está en una acidosis o está en una alcalosis, hay que ver el índice de difusión del oxígeno y acá hay que ver el PAFI, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a sacar el PAFI? Presión de oxígeno entre el FiO2 por 100. A veces cuando preguntamos y decimos, oye, ¿cuánto de FiO tiene un paciente que está con cánula vinasal a 3 litros? Se nos hace un mundo, ¿no? Y más si es que no lo hemos dicho a los internos que nos hagan una gigantografía y lo peguemos en nuestros servicios, peor, ¿no? Porque ¿quién hace esa chamba? Pues el interno, ¿no? Ya nosotros tuvimos nuestra oportunidad también que lo hicimos. Así que ya ahí hay que dar trabajo también al interno, ¿no? Y hay cositas que sí, pues es importante, ¿no? Porque hay máscaras con bolsa de reservorio con reinhalación, hay máscaras con bolsa de reservorio sin reinhalación y el fío cambia, ¿no? Y ahí hay que saberlo porque cuando no lo tenemos estamos, bueno, ahora que tenemos ya la inteligencia artificial en nuestras manos ya nos salva de muchas, ¿no? Ya nos salva de muchas. Pero eso sí, esa fórmula hay que memorizárnoslo, no hay otra cosa más. Hay cosas que se negocian en la enfermería y hay cosas que no se negocian en la enfermería y una de las que no se negocian es aprendernos esta fórmula, ¿no? Presión de oxígeno entre el fío por 100. Y con esto nosotros podemos dar si queremos así clasificar la insuficiencia respiratoria, ¿no? Normal es que debe estar por encima de 300. Un PAFI por encima de 300, normal. ¿En qué momento el médico ya tiene que decidir intubar al paciente cuando llega la muestra de gases arteriales? Algunos dicen que ya por debajo de 150 de PAFI ya se debe tomar la decisión o el médico debe tomar la decisión de intubar al paciente, ¿no? Pero tenemos leve entre 200 a 300 de milímetros de mercurio de PAFI, moderado, el paciente está entre 100 a 200 y severo por debajo de 100, ¿no? Pero 150 ya es un corte como para que el médico defina si lo intuba o no lo intuba al paciente, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer una evaluación ácido-base, esto es importante. El pH siempre va a ser el que va a mandar. No nos olvidemos que el gold estándar en el pH es de 7.4, pero los rangos que dice la literatura, 7.35, 7.45, ¿no? Por debajo de ello, acidemia o por encima está en alcalemia. Y este es el cuadrito que a muchos no nos gusta, pero si lo tenemos a la mano, nos salva mucho, ¿no? Ahí está cuando hablamos de una acidosis metabólica, cuando hablamos de una acidosis respiratoria. En realidad, en la acidosis metabólica es fácil, ¿sí? Todo está disminuido, ¿cierto? Está disminuido el pH, está disminuido el PCO2, está disminuido el HCO3. En la acidosis respiratoria, lo único que disminuye es el pH. El pH está disminuido, el PCO2 está aumentado, el bicarbonato está aumentado. En la alcalosis metabólica, todo está aumentado. pH aumentado, HCO3 aumentado, PCO2 aumentado. Y en la alcalosis respiratoria, lo único que se altera o que disminuye es el bicarbonato, el resto están aumentados. pH aumentado y el PCO2 aumentado. Y estas son todas las alteraciones que nosotros podamos encontrar, ¿no? Y ya lo vimos también. Muy bien.
Esto es lo que les decía a inicios, ¿no? No siempre el pH va a estar alterado. Hay alteraciones ácido-bases que se sospecha en una alteración ácido-base con un pH normal. Y ahí está el caso que les decía, ¿no? El pH está normal, la glucosa está elevadísima, también el PCO2 porque el paciente viene hiperventilando, ¿cierto? El bicarbonato está en 8, en 10, normalmente debe estar entre 22 a 26, pero hay alteración, ¿no? Entonces ahí hay que tener que el pH normal no siempre es excluyente, ¿no? No siempre es definitorio para eso hay otras ayudas al diagnóstico que pueden servir, ¿no? El segundo paso es el PCO2, eso ya lo sabemos, de 35 a 45. Por encima de 45 en el PCO2 hablamos de una acidemia y por debajo de 35 hablamos de una alcalemia, lo que es lo inverso al pH, ¿no? En el pH decimos por debajo acidemia, por encima alcalemia, acá no. Por encima de 45 estamos en una acidemia y por debajo estamos en una alcalemia. Si el PCO2 también está normal, no excluye a ciertas alteraciones. Entonces ahí tenemos que tener otra visión como para decir, puede que esté normal, pero si las manifestaciones clínicas son diferentes, entonces el médico, el enfermero, tiene que razonar y tiene que entrar un poquito pues a la parte científica, ¿no? Porque ese es lo bueno de ser enfermeros, ¿no? Que tenemos 50% procedimental y 50% cognitivo, ¿eh? Y ese cognitivo nos ayuda muchísimo como para razonar cuando estamos frente a estos casos. Tercer paso de lo que vamos a valorar es el bicarbonato. De 22 a 26, el bicarbonato por encima de 26, estamos a una alcalosis metabólica. Ya, esto ya es igual que el pH. Por debajo de 22, acidosis, y por encima de 26, estamos frente a una alcalosis. Solamente lo que nos confunde a veces es en el PCO2, pero simplemente acuérdense que es lo contrario, ¿sí? Nada más. Si sabemos los valores, ya nos ubicamos, ¿no? Si el paciente está con un PCO2 de 48, 52, ¿frente a qué estamos? Acidosis respiratoria. Y hay que ver también cómo está el patrón ventilatorio, ¿eh? Si este paciente está hiperventilando, ¿cómo vamos a encontrar el PCO2? No, vamos a encontrarlo disminuido porque con la hiperventilación el paciente está eliminando mayor cantidad de CO2. Porque acuérdense que ese es un mecanismo compensatorio natural que tenemos nosotros. Cuando el paciente viene hipoventilando, quiere decir que hay pocos hidrogeniones en el torrente sanguíneo, entonces el organismo dice, no, 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 voy a retener como para compensar. Ahí está el sistema buffer que hablábamos a inicio, ¿no? A nivel renal con el bicarbonato, pero también hay ciertas proteínas plasmáticas que nos ayudan a tratar en lo posible de mantener un pH neutro. Para eso funciona el sistema buffer. O sea, no se puede regular con otro. Ahí está el sistema buffer, como para tratar en lo posible de retener o de tratar de eliminar los protones o los hidrogeniones, pues, ¿no? En este caso el hidrógeno, que es el encargado de compensar el pH. Y ahí está lo que hasta el cansancio les vengo hablando, ¿no? Este es nuestro mecanismo de compensación natural. Si el paciente está en una acidosis metabólica, el mecanismo de compensación, alcalosis respiratoria. Si encontramos al paciente con una alcalosis respiratoria, mecanismo de compensación, acidosis. O sea, sí o sí tiene que mandarlo el cuerpo, el mismo organismo a esto como para tratar de compensar. Porque si no se compensa ahí, la cosa se hace más fea, ¿no? El paciente va a sufrir mucho más
alteraciones que al final, si no se actúa rápido, el paciente fallece, ¿no? Nosotros hemos encontrado, eh, sobre todo en cetoacidosis diabéticas, ya que ni siquiera con gases arteriales sale los niveles de glucosa. O sea, cuando está por encima de 1200, 1400 de glucosa, ya no sale, ya no cuantifica. ¿Sí? O sea, y dices, uy, ¿qué pasó acá, no? Entonces ya no cuantifica y ves el bicarbonato está en el piso, 4, 5, 6 de bicarbonato, ¿no? Que ahí la actuación tiene que ser inmediata, rápida, sobre todo pues la decisión médica que tienen que tomar en ese momento, ¿no? Esto pues hablando en, en adultos, porque si estuviese un pediatra acá me diría, un momentito por favor, para nosotros el bicarbonato en una cetoacidosis pediátrica, lo único que se hace es hidratación. Y con la hidratación supuestamente tiene que mejorar. Ahí la cetoacidosis diabética en un pediátrico es muy diferente. Los que estamos acostumbrados al manejo del adulto, vemos a un paciente con cetoacidosis diabética, ya estamos pensando 6 ampollas de bicarbonato en bolo, pero en el pediátrico no. El pediátrico, los pediatras dicen no, y sus guías lo dicen, o sea, está contraindicado la utilización de bicarbonato en bolo para manejo de cetoacidosis diabética infantil, sobre todo los debutantes, pues, ¿no? Entonces, ese caso hemos tenido, y yo ya estaba, oye, hay que ponerle bicarbonato. No, un momentito, no se maneja así. Solamente en casos súper especiales usan el bicarbonato en bolo, pero después no lo usan. Y estas son unas fórmulas como para ver la compensación. En realidad, hay muchísimas otras fórmulas más que los médicos usan, incluso hasta para ver el pH corregido, el sodio corregido. Pero lo que nosotros como enfermeros tenemos que saber son estas 4 fórmulas y para mí las más importantes que tenemos que memorizarnos son las de arriba. Cuando estamos frente a una acidosis metabólica y cuando estamos frente a una alcalosis metabólica. Esas son las que eh, yo particularmente las uso muchísimo cuando estamos pues interpretando lo que son gases arteriales, ¿no? Y ahí tenemos, primero hay que ver cómo vamos a ver si es que la acidosis metabólica está compensada o no. Y lo dijimos, ¿no es cierto? El mecanismo de compensación, ¿cuál era de la acidosis metabólica? Hay que ver si es que está en una alcalosis respiratoria. ¿Cómo lo vamos a ver? Con el PCO2 esperado. Al resultado, lo podemos o aumentar 2 o podemos disminuirlo 2 también, ¿no? Y acá es 1.5 por el bicarbonato y sumamos más 8. Y ya está. O en otras literaturas ustedes van a encontrar que primero está el bicarbonato y después se multiplica por 1.5 y se suma más 8. De acá vamos a hacer un ejercicio, así que acuérdense de esta formulita como para, tengo como 4 o 5, pero yo creo que no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero al menos un ejercicio tenemos que hacerlo como para ver que ha valido la pena eh, levantarse temprano y venir pues a esta charlita, ¿no? Entonces la acidosis metabólica, bicarbonato por 1.5 más 8. El resultado se suma más 2 o se puede disminuir menos 2 también. Y después, si estamos frente a una alcalosis metabólica, lo único que tenemos que hacer es bicarbonato, multiplicarlo por 0.7 y sumarlo 21. Al resultado podemos agregar o disminuir más 2 o menos 2. Bicarbonato por 0.7 más 21. Y después tenemos las otras fórmulas que no las vamos a usar, pero en esta oportunidad, pero ahí los voy a dejar. Después que hemos visto pH, PCO2, bicarbonato, tenemos que ver un cuarto paso que es, y también vimos el PAFI, ¿cierto? Hay que ver también cómo está la brecha aniónica
o también conocido como anión gap. El anión gap no es otra cosa más que el equilibrio entre aniones y cationes. Carga positiva y carga negativa. Por eso es que nosotros en nuestro organismo tenemos energía eléctrica, ¿no? Y más aún si queremos irnos a la fisiología cardíaca, ahí es mucho más alucinante. ¿Por qué se dan esas ondas? ¿Por qué hay una deflexión, una meseta? Es que ahí entra el calcio y empieza a salir un poquito el potasio, ¿no? Y cuando está haciendo esa meseta, entra mayor cantidad de sodio, ¿no? Es alucinante en ese momento, ¿no? De sistema de conducción especial eléctrico a nivel del corazón. Bueno, pero eso ya no es nuestro tema el día de hoy. ¿Cómo vamos a calcular? Si bien es cierto, ustedes dirán, oye, ¿por qué no está ahí el potasio, ¿no? Que también es un catión que tiene carga positiva. Solamente lo consideramos al sodio. En algunas literaturas lo van a encontrar, que se tiene que sumar el sodio más el bicarbonato y se resta el bicarbonato con el cloro, ¿no? Y encontramos el anión gap. Pero en otras literaturas nos dicen que como el potasio el resultado es muy efímero, es muy pequeño, 3.5, 5.5, no altera mucho el resultado. Por eso es que no lo consideran mucho el potasio, ¿no? De frente van al sodio y se resta pues entre la suma del bicarbonato más el cloro, ¿no? Y encontramos cuánto es la brecha aniónica. ¿Cuánto es lo normal? De 6 a 12, ¿no es cierto? Y que si encontramos ahí es porque hay una alteración, un desequilibrio de aniones y cationes y ahí se tiene que ver. En algunas de repente lo van a encontrar un poquito más, 8, en otros 8 a 10, en algunos lo van a encontrar de 6 a 12, pero ese es más o menos el rango en el que tenemos que trabajarlo, ¿no? En cuanto a la acidosis metabólica con un anion gap elevado, ¿qué es lo que puede alterar? ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, las cría, ¿sí? La ranobiólisis, que es una alteración netamente muscular, ¿no? Tenemos las intoxicaciones, las insuficiencias renales agudas o crónicas, ¿no? Y la acidosis láctica, ¿no? La acidosis láctica lo vemos muchísimo ustedes que tienen pacientes gran quemados, por ejemplo, la mayoría de pacientes vienen con acidosis láctica, ¿no? Y ese es, por ejemplo, un punto muy importantísimo para ustedes como hospital, que es la envidia de todos los hospitales de acá de la región que tienen el talento humano, sobre todo para manejar pacientes grandes quemados, ¿no? Y ahí se puede ver estas alteraciones también, ¿no? Y la cetoacidosis, que pueden ser diabéticas, cetoacidosis alcohólicas o a veces por ayuno, que también el paciente viene con una cetoacidosis, ¿no? Ahí vamos a encontrar a pacientes con acidosis metabólica con un anion gap elevado. Acidosis metabólica con anion gap normal, el paciente probablemente venga con una acidosis clorémica, ¿no? Y a veces la hipercloremia no necesariamente es por una deshidratación, sino es porque nosotros estamos causándolo cuando administramos los fluidos, ¿no? Y es que a nosotros en la mayoría de veces nos han dicho hipotensión, sinónimo de falta de agua, ¿cierto? Así que si el paciente viene con 70-40, metámoslo agua. Y no necesariamente es así. Es que ya nos hemos olvidado de agarrar nuestro estetoscopio y auscultar pues los pulmones. Y ese pulmón está lleno de agua, la urea está por las nubes, la creatinina está por las nubes, ese paciente está en una insuficiencia renal crónica, bien hipotenso, porque ni siquiera lo preguntamos, señor, ¿usted se dializa? No, simplemente tomamos la presión 70-40, 2 vías,
y metámoslo agua. A ese paciente lo sobra agua. El problema es que su riñón no está funcionando, no se fue el viernes a dializarse, desde el miércoles no se dializa y viene el domingo. Entonces ahí es, o podemos poner vasopresores o una diálisis de emergencia, pues, ¿no? Pero no hay otra cosa más, o sea, no podemos meterlo agua por meterlo, ¿no? Y a veces eso es lo que causamos también, una hipercloremia. O cuando decimos, preparemos una solución hipertónica y de repente lo preparamos la solución hipertónica solamente porque falta este sodio y el cloro está normal. Y fallamos muchísimo nosotros como enfermeros y agarramos, o cuando, vamos a ser un poquito más exactos, o cuando el médico dice, prepárame una solución al 0,45 o al medio, ¿no? Prepárate una solución al medio, 0,45. Matemáticamente nosotros decimos 0,9 entre 2, 0,45. Entonces agarro, boto 500 de cloruro y agrego agua y ya está. Hemos diluido más el soluto y hemos agregado más solvente, pero no es así, ¿no? Tenemos que aprender a trabajar con 1000 equivalentes. Si nos dicen, prepárame al medio, el 0,45, hay que saber que un cloruro de sodio tiene 154.000 equivalentes. ¿Y la mitad cuánto es? 77, ¿no? Y lo ideal debe ser prepararlo en agua de inyección, más no en cloruro de sodio. Eso debe ser lo ideal, así debemos trabajarlo, ¿no? Pero a veces cuando estamos en la premura y buscamos en el internet, vamos al YouTube, en el YouTube hay tantos youtubers que agarran y dicen, bótalo la mitad y agrégalo agua y ya está diluido. Hemos disuelto más el soluto y hemos agregado más solvente. Y otra de las preguntas que siempre nos hacen nuestros internos es, ¿y cuál es el diluyente universal para la preparación de soluciones? ¿Qué dice María? ¿Cuál es el diluyente universal? Lo que estoy tomando, pues, ¿no? El agua. Con eso preparamos todo, ¿no? Así que esas cositas no nos olvidemos también. En la etiología de las alteraciones ácido-bases, ahí tenemos, por ejemplo, en la acidosis metabólica, anión GAP elevado, el CRIA que lo vimos, anión GAP normal con una hipercloremia, alcalosis metabólica, hipocalemia. No nos olvidemos, la hipocalemia o la hipercalemia es una causal de parada cardíaca. Así que si estamos frente a una hipercalemia o a una hipocalemia, tenemos que actuar rápido como para tratar de sacarlo de este problema. Si el paciente viene pues con un potasio de 2,8, ni modo, no, tampoco es que hay que alarmarnos tanto, ¿no? A veces ni siquiera necesita ponerlo un reto de potasio. Pero si el paciente viene 2,3, 2,2, el paciente puede hacer una parada cardíaca, es que el potasio actúa muchísimo en la parte, tanto en la despolarización y la repolarización, ¿no? Luego tenemos pérdidas digestivas. El paciente puede venir con unas diarreas muy abundantes que también puede llevarte a una alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria, el síndrome de la hiperventilación, broncoespasmos, neuromusculares, los sedantes también, ¿no? A veces metemos tanta sedación para intubar al paciente y al final lo llevamos pues a una hiperventilación. Metemos tanta sedación que lo que entramos a intubar al paciente con 99 baja hasta 30, 45, morado, todo el mundo se desespera. En ese momento se cae el tubo, en ese momento el laringoscopio no prende la luz, el ambú no funciona, el médico empieza a gritar a todo el mundo, bota por todos lados los guantes. ¿Eh? Nos ha pasado, ¿no? Y ahí lo que nosotros tenemos que decir que es, a ver, un momentito. Si tú te alocas, yo también me aloco, porque para un loco hay otro loco, ¿no? Y es mejor que ninguno de nosotros esté loco como para estar cuerdos y tratar de salvar la vida del paciente, porque al final, ¿de quién ha sido la causa?
de nosotros porque le hemos metido tanta sedación, ¿no? El paciente se hipotensa, el paciente tiene trastorno del sensorio y sobre todo con las benzodiazepinas, ¿sí? Agarramos, metemos mucho midazolam o lo metemos de golpe. Y usamos fentanilo también. El fentanilo también es un sedante muy potente, de 100 a 150 veces mucho más potente que la morfina. Y hay algunos anestesiólogos que no usan fentanilo, usan remifentanilo. Mucho mejor, pues ese paciente ya no siente nada, está como Goku en su nube voladora, está pero en la estratosfera, sin dolor. Pero también hay que acordarnos que eso puede llevarte pues a una depresión respiratoria mucho más brusca y si no tenemos las herramientas como para, por eso es que incluso cuando vamos a aspirar secreciones, voy a dejar un poquito de lado la ponencia. El paciente está con tráqueo, ¿sí? Y metemos la sonda, pues si la tráqueo mide 9 centímetros, 12 centímetros, lo metemos 17, ¿sí? Y sacamos todititos secreciones sanguinolentas y decimos, oye, ¿qué pasó aquí? Y lo sacamos todo el aire que está ahí, el paciente empieza, por eso es que para la aspiración de secreciones, incluso la guía lo dice, tenemos que tener nuestro ambú ahí a la mano. El paciente puede hacer depresión respiratoria y puede hacer una parada respiratoria. Claro, no nos ha pasado hasta ahora, ¿no? Porque estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque lo único de donde tenemos que aspirar las secreciones es de la luz de la vía aérea artificial. No hay que meterle un centímetro más porque ahí está ese moco. Nada, señor. Si llega al tubo, de ahí se sacará, pues, ¿no? Pero no debemos meter la sonda hacia la luz de la tráquea. Peligrosísimo. Podemos fistular. Hay que sacarlo todo el moco, que vamos a aspirar los alveolos. No, lo que necesitamos es tener la luz de la vía aérea permeable para que se... Igual cuando bolseamos, ¿no? Pensamos que a mayor presión, ese paciente lo vamos a causar un barotrauma. O sea, metemos, ¿cuánto tiene un ambú? ¿Cuánto es su capacidad de oxígeno del ambú? ¿Y cuánto es nuestra capacidad vital pulmonar? ¿Cierto? ¿Cuánto ingresa oxígeno a nuestros pulmones por cada inhalación? En promedio, 500 centímetros cúbicos. Por eso es que si multiplicamos 500 por 12 respiraciones, nuestra capacidad pulmonar total por ciclo respiratorio debe ser de 6.000. Pero también tenemos que saber que hay espacio muerto que se queda, no todos los 500 entra al pulmón. Y ese ambú que tiene 900 hasta 1.200, si lo agarramos, que si no suena, no estamos contentos. Incluso, este sí es un error garrafal, ¿eh? Llevar a un niño bolseando con adultos, ¿eh? Con un ambú adulto. Eso sí ya no hay perdón, ¿no? Podemos causar, claro, no lo podemos causar porque nos vamos de repente regulando nuestra presión, enhorabuena, ¿no? Pero si por ahí hay un bache y ¡fua! Se nos va, barotrauma por gradiente de presión. Ese pulmón, esos alveolos ya están en otro lado, ¿no? Alcalosis respiratoria, regresemos a nuestro tema. Hiperventilación alveolar, dolor, ansiedad. Gobierno Regional de San Martín. Dirección Regional de Salud. Generando desarrollo con transparencia.